Muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos a esta segunda, tercera, cuarta, quinta, no sé, sexta parte del tema de la muerte y cómo los niños vivencian, ¿no?, este asunto. ¿Por qué digo que es la tercera, cuarta o quinta? Bueno, pues porque es un asunto de tal importancia que lo tengamos en cuenta con los peques que pues en este momento he grabado varios vídeos, pero es que esto no tiene fin. Quiero decir que se pueden grabar muchos más y que, bueno, pues alguno más vamos a grabar, ¿no? Siguiendo un poco con esa cronología que yo había cogido de 2 a 5 años, pues ahora vamos a ver un poco los niños de 6 a 9 años. Y los niños de 6 a 9 años tienen características también muy especiales, ¿no? Si los niños de 2 a 5 años estaban en un periodo preoperacional, etcétera, etcétera, según la teoría de Jean Piaget, pues ahora el niño se supone, ¿no?, que está en esa fase de operaciones concretas. ¿Esto qué significa? Operaciones concretas. Operaciones concretas significa que el niño todavía no ha adquirido el uso de la metáfora, que no tenía, por supuesto, en la etapa anterior. Es decir, si tú a un niño le dices una metáfora, probablemente no la va a entender, aunque al final, de cara a los 9 años, ya empieza a poder entender algo de esto, ¿no? En este momento el niño tiene un nivel de comprensión del concepto de muerte completo, de comprensión similar al adulto completo, y esto hay que cogerlo con pinzas. Hablábamos en un vídeo anterior que tener el nivel de comprensión completa significaba al menos haber adquirido estos tres requisitos, que son el de universalidad, irreversibilidad y cesación de los procesos corporales, por lo menos estos tres. Nosotros hemos hecho muchos estudios en este sentido, hemos ido a varios colegios y hemos preguntado a niños, pasando un cuestionario estructurado, y nos hemos encontrado con que muchos niños de 9 años todavía no tienen estos tres conceptos adquiridos, ¿vale? Muchas veces es porque no, por ejemplo, imaginemos el concepto de universalidad. Todas las personas se mueren en algún momento dado, todas las personas tienen que morir, y los niños te responden que sí. ¿Tu papá o tu mamá algún día morirán? Y muchas veces te responden que no. Y entonces tú puedes sospechar que el niño no tiene el concepto de universalidad asimilado. Pero aquí tendríamos que hablar con el niño, ¿no?, un poquito más, porque ¿por qué dices eso? Y porque realmente muchas veces lo que nos ha ocurrido es que el niño no es que no tenga adquirido este concepto, es que el niño puede llegar a pensar que si lo dice puede ocurrir. Es decir, ¿algún día tu papá se puede morir? Sí, pues que si lo digo puede ocurrir, entonces voy a decir que no, ¿vale? Esto es lo que se llama el prejuicio, y nosotros lo tenemos de adultos. O sea, muchas veces cuando dices una cosa es que no te tires que te puedes matar, ay, te das cuenta de que has dicho matar, y entonces tocas una cosa que tiene madera pero que no tiene patas, o vale, alguna cosa de estas, ¿no?, que al final, pues bueno, pues no deja de ser un acto mágico, ¿no? No es un acto racional, es un acto mágico. O cruzamos los dedos o hacemos cualquier cosa de estas, ¿no? Si nosotros hacemos esto, imaginaos, los niños lo tienen más asimilado que nosotros, ¿no? Entonces nosotros pensamos que sí que tienen este nivel de irreversibilidad, universalidad y cesación de los procesos corporales asimilado. En algunos casos no, pero en la mayoría de los casos sí. No obstante, algunas respuestas típicas en este tipo de niños son la negación. Sigue habiendo una negación porque el niño no puede tolerar la idea de que su ser querido, muy querido, se haya marchado, se haya muerto, y entonces pues hay una tendencia a utilizar la negación. Acordaos de aquello que os comentaba del niño este que su hermano se había muerto y lo buscaba por la casa, ¿no? La idealización también ocurre en estas edades. La idealización ocurre en el día a día de los niños sin que haya una pérdida o muerte por el medio. Por ejemplo, es muy fácil, ¿no?, dos niños discutiendo acerca de cuál de los dos papás es más fuerte, y el mío es más fuerte, y el mío es más rico, y el mío es más guapo, y mi mamá es más lista, mi mamá... Entonces, pues esto es una tendencia normal. Cuando la persona querida
fallece, esto se potencia bastante, ¿no? Porque entonces se tiende a idealizar a la persona de la figura fallecida, y no solo eso, sino que además se tiende a potenciar esta idealización, se tiende a ser mayor. Puede parecer que la idealización es banal, ¿no? Pero no es tan banal en cuanto a través de la idealización puede ocurrir la comparación, ¿vale? Es que, claro, se muere el papá y es que, mamá, tú es que no lo haces como lo hacía el papá, es que el papá lo hacía mejor, es que el papá no nos reñía, es que el papá nos dejaba ir, es que el papá nos hacía juegos, es que el papá era más simpático, es que el papá era más listo, es que el papá no lo habría hecho así. Y aquí es donde vienen los problemas, ¿no? Y entonces sí que puede haber un pequeño conflicto, porque recordemos que la mamá también está pasando un duelo, ¿no? O al contrario, o el papá o el abuelo, o quien sea, ¿no? Entonces, la idealización sí que puede llegar a tener una carga, ¿no? Entonces, otra cosa que puede ocurrir mucho es el sentimiento de culpabilidad, ¿vale? Los niños, como todavía tienen pensamiento mágico, tienen una gran tendencia a y egocéntrico, ¿no? Entonces hay una gran tendencia a pensar que si yo lo deseo puede ocurrir. Y entonces muchas veces es muy frecuente en el lenguaje de los niños, cuando hay una discusión, decir a un niño decirle a otro, es muy frecuente esta frase, ojalá te mueras, ¿no? O pensarla, porque no hace falta decirla, solo con pensarla ya es suficiente, ¿no? Entonces, y si en ese momento el fallecimiento ocurre o ocurre pocos días después, el niño, con su egocentrismo, puede pensar que ha sido el causante de este desenlace, ¿no? Y entonces puede haber un sentimiento de culpabilidad. Por otro lado, el niño se puede sentir vulnerable, tener más miedo y más vulnerabilidad, porque si se ha muerto el hermanito, yo también me voy a morir. Eso es una palabra que te pueden decir con mucha frecuencia a los papás o a los cuidadores, ¿no? Tener en cuenta que, además de esto, en esta edad el niño tiene una tendencia grande a ocuparse de los demás. El niño empieza a jugar le gusta mucho jugar a oficios que además son de servicio. Por ejemplo, pues le gusta jugar a ser pastelera o pastelero, le gusta jugar a ser cocinera o cocinero, le gusta ser enfermera o enfermero, médico o médica, le gusta jugar a ser bombero o bombera, le gusta esta ocupación de los demás. Y en el momento del duelo esto se va a ver bastante, porque el niño o la niña va a necesitar formar parte de la familia, ayudar, abrazarte, quererte, y hay que darle permiso para esto. Hay que abrir una puerta para que el niño pueda entrar a ese espacio íntimo tuyo, ¿no? Que el niño quiere entrar. Y pensar de verdad que el niño quiere entrar, porque en esta fase tiene esa necesidad. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Cuando ocurren en estas edades, ¿no? Un fallecimiento. Pues mirar, lo primero es comunicar la muerte del ser querido lo antes posible. Lo que no puede ser es que haya una desincronía o como se llama esto, entre el duelo del niño y el duelo del adulto. Si mandamos a los niños a casa de sus tíos o tíos lejanos o abuelos a que pasen ahí la semana esta, pues yo sé que es muy difícil, si se te muere un hijo, estar pendiente de los otros hijos. Esto es muy difícil y hay que vivirlo. Pero es ideal que los niños no pierdan su rutina, no cambien su rutina, se les diga lo que ha ocurrido cuanto antes y puedan vivir el duelo en familia y en sociedad, porque son seres sociales iguales que nosotros y necesitan la expresión, necesitan el amor, necesitan la compañía. Y mucha gente dice, bueno, pero es que yo no quiero que me vean llorando. Entonces yo prefiero mandarlos cuando yo ya he pasado una semana y estoy más entero o más entera. Entonces, vale, esto es verdad, pero también es verdad que el niño, acordaros lo que hemos dicho, es muy concreto. Si no lloras, es porque no le querías. Porque lloras cuando duele. Es que no te duele. Tener de verdad presente esto, que los niños son muy concretos. Que un niño te vea llorando no es malo, porque si lloras es porque le quieres. Y si lloras es porque te duele. Y que te duela es normal. Y no podemos ocultar esto a los niños.
En esta época tenemos que seguir utilizando los muy. La abuelita se murió porque estaba muy enferma o era muy viejecita. El niño todavía es pequeño y todavía necesita esto. Darle permiso para expresarse, abrir esas puertas que decíamos antes, por supuesto, hablar de la persona tal y como era. No para romper la idealización, no tenemos que chocar contra nada, ¿no? Sí, sino para bajar un poco al mundo de la realidad, para evitar sobre todo la comparación, ¿vale? Y entonces está muy bien, porque el niño está diciendo de su padre mil maravillas y todo esto, y pues la mamá le puede decir, o el hermano le puede decir, o el tío le puede decir, jo, sí que es verdad que el papá era un tío listo y simpático, pero tú te acuerdas lo despistado que era, que me acuerdo aquella vez, ¿te acuerdas lo que pasó? Y se puede hablar y se puede hablar desde un prisma un poco más real con el niño, porque el niño integra estos elementos que le hacen a su padre humano, o a su madre o a su abuelo. Hay que naturalizar la conducta de búsqueda. En ese caso que yo os contaba, creo que os lo conté, de el niño que se había muerto su hermanito más mayor, el niño era más pequeño, tendría 6 años, y el hermano se murió, y el niño iba por la casa llamándolo, ¿no? Llamando al niño, Miguel le llamaban. Para los papás esto era, y a mí me lo contaba el padre, esto era horrible. Primero, porque él también estaba pasando un duelo brutal, y segundo, porque todas las mañanas tenía que oír esto, ¿no? Este recordatorio. Y tercero, porque él pensaba que su hijo se estaba volviendo loco, o que tenía un trastorno, o que tenía una conducta desadaptativa. Lo primero que tenemos que decirle a estos papás es que esta conducta no es desadaptativa, es adaptativa. Es dolorosa, pero es adaptativa. Entonces, tenemos que naturalizar esta conducta, decirles a los papás que esto es normal, que por favor no lo riñan, tal, simplemente que sí, que hablen con él y que le vuelvan a decir que el tete pues se murió y que te acuerdas cuando fuimos al entierro y todo, pues no va a volver porque su corazón se paró del todo, ¿vale? Y hacer hincapié en esto del todo. Muy importante abrir la conversación hacia el tema de la culpa, ¿vale? Y decirle que nadie tiene la culpa de que el tete se haya muerto o de que la mamá se haya muerto, que nadie tiene la culpa, que ha sido así y pues muchas veces las cosas ocurren, ¿no? Importante también responder apropiadamente a las conductas inapropiadas. Es importante, o sea, se ha muerto el papá, pero tú no te puedes portar mal. Y tener en cuenta que muchas veces los niños se portarán mal como expresión de su duelo. Es decir, se portarán mal porque a lo mejor no están expresando su tristeza con tristeza, ¿vale? Sino que la están expresando con conductas pues, hipercinéticas, con hiperactividad, con más palabrotas de lo habitual, o con alguna conducta agresiva, o con alguna conducta desadaptativa, o no queriendo hacer los deberes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay que responder apropiadamente. Esto no quiere decir exageradamente ni duramente, apropiadamente, ¿vale? Si tengo que decírtelo, te lo voy a decir, y si tengo que pues, utilizar alguna medida de las que utilizábamos habitualmente, la voy a utilizar, ¿vale? Y aquí va a empezar entonces la comparación, que hablábamos antes, pero tenemos que estar preparados para eso, ¿vale? Es muy importante cuando hablamos del tema de la culpa no utilizar la culpa como motivo para el buen comportamiento. Y me explico, mirar, ¿qué quiere decir? Estoy acabando ya. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que muchas veces puede ocurrir lo siguiente. Imaginar que el papá se ha muerto de un ataque al corazón, un infarto, ¿vale? Y entonces la madre dice, pero es que le estás portando muy mal, porque el niño se está portando muy mal, ¿vale? Es que, jolín, es que, Pablito, te estás portando fatal, es que ¿quieres que a mí también me dé un infarto? Esto es muy peligroso, esto es horrible, porque tú lo has dicho por ejemplo, desde un poco desde el estrés, desde que ya no puedes más, ¿no? Pero se lo estás diciendo a un niño que puede tener tendencia a sentirse culpable por el pensamiento mágico. Entonces no utilicemos este tipo de comentarios. Y luego no utilices tampoco el tema de la pena o la culpa para que el niño se porte bien. Es decir, ¿no te das cuenta lo mal que lo estoy pasando? ¿No te das cuenta que yo también estoy triste? No utilicemos esto para el buen comportamiento. Tenemos muchas más estrategias para que el niño se porte bien, todas muy difíciles, lo sé, y que requieren, y además tú estás en un momento muy duro,
pero pues bueno, por lo menos no utilicemos este tipo de estrategias que son muy agresivas para el niño, aunque parezcan muy tontas, ¿no? Pero son muy agresivas. Así que nada, dejamos aquí y vamos a seguir hablando de los niños porque ya os digo que es un tema de vital importancia. Chao.